Hello, my people. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Beli y les cuento que hoy vengo a ver un video que ustedes me dejaron por allí. Ustedes me están dejando todos los links, todos los links posibles de las Tanshu. Dice nuevo disco, Contrapunto. Bueno, nada, antes de comenzar a escucharlas, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por los mensajes que me envían tanto por acá como por Instagram y las personas que están suscribiendo al canal y me están siguiendo en Instagram. Muchas gracias por todo el amor, por todo el cariño y el apoyo que me brindan. La verdad que sí, muchísimas gracias. Lo que quiero decirles y recordarles que la gratitud nunca está de más. Al contrario, es hermoso ser agradecido. En acción de esto les comento que en la parte de abajo del video están los links de las redes sociales que utilizo para quien quiera sumarse. Instagram es la que más uso. Sin más nada que decir, vamos directo a ver nuestras queridas Tanshu. Nuevo disco, dice 13 de enero 2020. El año pasado, antepasado. Es que yo estoy perdida, vamos a ver. 2020. Bueno, pois este disco decidímoslo facer porque tiñamos moitísimas ganas de que o mundo escoitara as ideas que tiñamos as tres na cabeza. Foi un traballo moi complicado, de moito tempo, pero eu creo que no disco e no directo vese o que queríamos representar, as inquietudes. Estoy entendiendo. De que o mundo escoitara as ideas que tiñamos as tres na cabeza. Foi un traballo moi complicado, de moito tempo, pero eu creo que no disco e no directo vese o que queríamos representar, as inquietudes que tiñamos. Tivemos un ano para aprender, un ano para mellorar vocalmente. Un año para aprender, un año para mejorar. Ese nuevo disco, ellas querían mostrárselo al mundo para que el mundo viera las ideas que tienen las tres. Realmente, y neste disco plasmase todo eso. En este disco quieren plasmar todo eso. Publicidad. En 3, 2, 1. Silencio. Publicidad. Listo. Que vivimos no pasado, nunha época escura. Ay, la. Dictadura cruel apoderouse dos povos, a xente pasaba fame, víase terror nos ollos. Ai, la. Uy, que me da calofrío. Bueno, pois para min estes 8 meses grabando disco na casa de Isaac, sin parar, foron terriblemente agotadores. Non só por aguantar a Isaac, que é broma, que a verdade que fixemos moi boa piña, senón polo tremendo traballo que dá facer algo así como que... Bueno, pois para min estes 8 meses grabando disco na casa de Isaac, sin parar, foron terriblemente agotadores. Non só por aguantar a Isaac, que é broma, que a verdade que fixemos moi boa piña,
senón polo tremendo traballo que dá facer algo así como contrapunto. E foron moi divertidos e a mesma vez moi, como dicilo, agotadores. Arrolei a Para mí, nena, arroleina ben, arrolei a nena. Cuando nosotros teníamos presentación de baile, por ejemplo, cuando bailamos para la Copa América, yo estaba en la universidad y trabajaba y hacía muchísimas cosas al mismo tiempo. También daba clase de baile. Y para ese tiempo nosotros tuvimos, no sé, como un mes antes, que era de tal hora a tal hora, ponte hasta medianoche ensayando en los lugares donde nos íbamos a presentar, para marcar los espacios y todo eso. Y de verdad que es un trabajo súper arduo. Cada cosa tiene su, ¿sabes? Su ciencia, su esfuerzo, es que, ¿cómo explicar eso que siente? No sé, ella como cantante, yo como la bailarina que fui. Es muy, muy bonito. Disculpe que pause, pero me hizo recordar eso. Como dicilo, Fueron momentos muy lindos. agotadores. Y agotadores. Arrolei a nena, arroleina ben, arrolei a nena, por eu quero ben. Arrolei a nena, por eu quero ben. Non quere dormir, eu que lle farei. A miña pequena eu arrolarei. Como arrurru mi niño, algo así. Durme, durme, durme. Sabíamos que seríamos as únicas Zapela. que conseguiríamos o que nos queríamos. Hai moitísimos produtores moi bons, pero nunca chegaríamos a poder expresarlle o que nos queríamos transmitir en ese disco. Entón, pois dixemos, pois para adiante co novo disco. Pois eu creo que a xente vai quedar impactada, vai a quedar maravillada. A verdade é que a música, o contexto, o directo é bastante impactante e creo que vai a quedar, polo menos vai a quedar con ganas de máis, eu creo. Pois este disco arranxámolo vocalmente nós, producímolo nós, xunto con Isaac Palacín, que meteu as percusións, gravamos no seu estudio e a verdad é que foi un traballo, foi un gran hermano, porque moitas horas aquí con Cuquito, aguantándonos, dándonos de comer e nada, estamos eternamente agradecidas. Traballar cas tanxugueiras é un traballo intenso, porque elas son intensas. É moi curioso porque teñen moitísima intuición, ata agora non tiñan Isaac, preparación Isaac. académica, digamos. Si unha preparación en música tradicional brutal, que xa me gustaría ter a min, pero teñen moitísima intuición para afrontar retos de armonización e sacalas con moi boa nota para adiante. Despois, bueno, a verdad que foi un traballo no que eu me sentime que era un traballo conxunto onde a opinión de todos era Válida. era valorada e que Ai, que lindo. sacamos o traballo adiante moi dignamente. Ai, os quiero mucho. Temos unha anécdota que teño que contar. Isaac sempre me di, no se puede querer tanto. E yo, pues yo quiero mucho. No se puede querer tanto como grito. Que no te odio. De feito, outro día vimos un meme super guai que era dun cerebro que lle dicía ao corazón: corazón, non podes ser tan intenso. Así que No, non podes querer tanto. si non, hai que ser máis cauto. Puede ser tan E o corazón intenso. respondíalle: vale, te quiero. E esas son... Ese é o Laia. Conocer as tanxugueiras para mí e para Playplan é unha aposta, a verdade, e ao mesmo tempo é un descubrimento. É algo do que estaba moi lonxe do que solíamos traballar, pero é algo que nos apetecía facer. E creo que ao final conseguimos formar entre todos un bo equipo. ¡Qué lindo! Esta canción é como ganar unha guerra, ou non unha guerra física, sino unha guerra metafórica, sabes? É como eses cantos de liberdade e de forza que dá a canción, é como estámoslo logrando, veña, sabes? Cando paso a túa porta e na fiestra non estás. Cando paso a túa
túa porta e na fiesta non estás. Vou apuntando o meu paso por ver se te asomarase. Cajón Vou español. apuntando o meu paso por ver se te asomarase. A túa porta metese como ouro na balanza. A túa porta metese como ouro na balanza. Túa porta e na fiestra non estás. Dando paso a túa porta e na fiestra non estás. Vou apuntando o meu paso por ver se te Es verdad que la tocan las asomarase. panderetas diferente. Las tocan la pandereta, la mano en la pandereta, no sé cómo explicarlo, porque mayormente hacen es que la pandereta toque la mano. No, la mano toca la pandereta. Ay, no sé cómo explicarme. Sí, es verdad. Porque la gente utiliza así. Yo recuerdo que le da el golpecito y ellas lo hacen así. Sí. Por ver se te asomarase. A túa porta Se ve tan metese delicado. como ouro na balanza. A túa porta metese como ouro na balanza. En canto non sexas miña, meu corazón non descansa. En canto non sexas miña, meu corazón non descansa. Las tensiones azules. Eu creo que Contrapunto pode chegar a todo tipo de palcos. Ten moitísimas afluencias de músicas de diferentes estilos. Claramente bebe da música tradicional, nace da música tradicional, pero como nós somos rapazas, mulleres dos nosos tempos, pois metémoslle outros tipos de música que creo que sí que podría chegar a todas as persoas e, por que non, pois a todo tipo de palco, incluso Coachella, por exemplo. Xa non temos fame, non imos calar. Seguiremos rindo, seguiremos a soñar. Vivan as matriarcas, vivan as poliadas. Eso es tradicional, ¿no? E afinar Música esas tradicional. guitarras. Xa non temos fame, non imos calar. Seguiremos rindo, seguiremos a loitar. Viva a nosa historia, a nosa memoria, a nosa cultura e a nosa maior xoia. Xa non temos fame, non imos calar. Seguiremos rindo, seguiremos a cantar. Viva as mulleres, querémonos vivas. Viva a nosa lingua, por sempre unha lingua viva. Me encanta. Pois con que disco me quedo? A ver, eu teño moitísimo cariño a Pedro Pascual, é un gran amigo, Me encanta pero la combinación eu creo que me quedo de con este género. porque fixemos nós, porque é un disco que ten moito de cada unha e de cada un tamén ten moito de Necesito Isaac escuchar Palacín. tema. Ya, E é un ya. disco no que puxemos todas as nosas entrañas, o noso amor e o noso aprendizaxe en ele, entonces, pues claramente quedome con este, aínda que non lle fago feo ao anterior, xa que ganamos os premios Min, os premios Martín Codas, os Arritmar, bueno. e nos levou por moitísimos palcos que nunca pensábamos ir, pero claramente quedome con Contrapunto. E o menómano vai para Tanxugueiras. Con su gay. Papá, toda a nosa familia, amistades, José, tamén vai para ti. Qué linda. Rubén, que tamén está aí sentado. 6Ps, Playplan, que non me hace? Parece una muñequita. Soniña,
Pedro, Pixelín. Bueno, que, Pix. a ver, traballou moita xente con nós. e a Sabela, que hoxe non pode estar, principalmente. Que somos tres. ¿Sabes? Ahora, en serio, queremos dar as grazas a todo mundo que consume música tradicional, a todo mundo que fai música tradicional e a todo mundo que fai música en galego, porque en canto isto desapareza, a nosa identidade tamén vai a desaparecer. E a todas as mulleres e cantareiras e cantareiros que cantan música tradicional. Qué lindo. Lo que están hablando de que el idioma va a desaparecer y eso. Ojalá que no, vale. Ojalá que lo implementaran más en los colegios y toda esa vaina, no sé. No sé, una solución. E a todo mundo que fai música en galego, porque en canto isto desapareza, a nosa identidade tamén vai a desaparecer. Se están E a todas muriendo las as mulleres uñas. e cantareiras e cantareiros que cantan música tradicional. Tansugueiras por Tansugueiras. O premio a mellor álbum en galego é para Tanxugueiras por Tanxugueiras. Tanchugueira por tanchugueira. Vamos. En primer lugar, muchísimas gracias. Ahora lo está. Acordarnos de todos los nominados en la categoría de álbum en gallego. Y después quiero nombrar y decir que existen otras lenguas en España y es súper favorable al crecimiento del país. Que no se nos olvide, que no se cuarte nuestra libertad y vivan todas las lenguas que existen. Español, gallego, euskera y catalán. Antes de nada, también decir que hay otra componente del grupo que se llama Aida Tarrío, que somos 3, no 2. Y eso, que vos queremos moito y que viva a música independente. ¡Viva Galicia! Gracias a todos. No está ahí. Bueno, ese es bueno, que siempre recuerda, mira, que xusto somos cando tres, no rematamos dos. o disco empezoume a preocupar o directo. E, bueno, a verdad que usamos tecnoloxía para suplir determinadas carencias, porque pensamos a opción de contar con algún músico máis, pero despois de valoralo decidimos que íbamos a tratar de facer o disco o máis fiel posible usando unha pequena maquiniña nada máis. E, home, a verdad que ainda estamos arrancando, pero teño moi boas sensacións, sobre todo de enerxía, que se algo teñen estas mulleres é unha enerxía, son incombustibles e teñen unha enerxía que trasladan a todo o mundo en calqueira escenario, da igual que haxa 20.000 persoas que 600. Como foi montar o directo? Pois montar o directo foi moi complicado, creo que ten moito traballo detrás. Esperamos que se vexa, que a xente vexa o traballo que hai, todo está hilado, todo ten sentido, todo ten relación igual que ten o disco, e queríamos que os sentimentos que hai en cada tema se expresasen cas luces, co son e que a posta en escena. Es que la gente siempre va a ver lo que está en el escenario. Usted no sabe lo que uno vive detrás del escenario, todos los golpes que se tiene que dar, bueno, uno como bailarín, los cantantes, las posiciones, que si tienen que bailar, porque hay cantantes que bailan, tocan, todos al mismo tiempo. Mi respeto de pana. Las luces. Publicidad. Vergación. Tan intenso, no joda. Neste proxecto, en Tansugueiras, pois un poquinho acompañalas. A labor que calquera esencia debería ter con calquera artista. Estar aí para o que non necesitan e aportar a nosa experiencia, a nosa idea e camiñar xuntos. Bueno, e agora vai un tema que yo queremos dedicar a todas as chavalas e chavales que participaron no videoclip do tema desposorio, que son da Escola da Media Punta de Vigo.
Así que sin eles ese videoclip tan chulo e sin 13 Amarillo que están por aquí Pues andando. Eses chicos de 13 Amarillo que nos fixeron meternos nun río, a 0 grados, fai un mes. 0 grados. A menos 5. A menos 30 estaba. Ai. Estábamos en Siberia. Sí, pero aquí teño que dicir unha cousa. Nos metímonos no río, hasta baixo de todo. Pero aquí la señorita Sabela non quixo meter a cabeza e por eso non sale no videoclip. Non daba, que flotaba mo cujo. Non entenden. Xa vos lo explicaré. Ay, vieron todo lo que se pasa detrás de cámara. O día da miña boda, que o gallo se xa mañán, hei de mercar un vestido, e unha broa de pan, unha broa de pan, ai a la la, ai a la la. Roupa da miña baranda, roupiña da miña boda, quen se ha de usar miña roupa, que a roupiña negra bonda. O desposorio trata sobre a presión que temos as mulleres, sobre todo de que eu que estou aí nos 30, que a ver cando chega, a ver cando te casas, a ver cando tal, xa che vai chegando a hora, pois eu respeto todo tipo de opinións e todo tipo de... Cada un pode se casar ou non casar, ou ter fillos ou non ter fillos, pero que non sea que sea algo imposto pola sociedade, sino, como digo a segunda parte desta canción, di para abril, para maio, pro ano que ven, si me apetece ahora, e se non, pois xa vendrá. E tamén sobre a trata de mulleres que se obligan a casarse moi noviñas, entón queríamos facer así unha representación de liberdade, e dicir, mira, cada unha que faga o que queira e o que ela queira facer ben feito está. O futuro que lle vexo a Tanxugueiras, vexo un futuro moi próspero a Tanxugueiras, a pesar de como estamos en este país e a pesar de como está a cultura tamén e o que se aporta pois a cultura galega e a nosa fala e a nosa música. Polo tanto, vexo un futuro moi próspero, como dicía antes, pero traballando moito e con moito sudor de Tanxugueiras. En alto, vivamos nosas mulleres, berremos todas ben alto, que viva nosa fala e que viva noso canto. Mujeres fuertes y libres. Si alguien lo intentara, que mala febre o leve, que mala febre o leve. Ay, 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 Temos que crecer no feminismo. E sí, declarámonos feministas, porque ser feministas non é estar por enriba do home, sino a igualdade. Estas rapazas, todas, teñen que criar en liberdade, teñense que criar en liberdade e poder chegar a donde elas queran chegar, incluso a casa. Así que, arriba as mulleres. Dios, me da escalofrío. Son muller forte, libre. Si alguén o intentara, que mala febre. Vexo las palabras de Isabela, Dios mío. Tanxugueiras pode chegar a tocar en palcos onde a música tradicional estivo moi pouco presente ata a día de hoxe. Vexo que podemos chegar a máis xente con gustos totalmente diferentes á música tradicional. Sí. E espero que un futuro cheo de moito traballo, moitos máis discos de Tanxugueiras e que sigamos sendo unha piña como ata a día de hoxe. Conozco ese tema.
artístico donde yo bailaba era música tradicional, cultural del país, pues, o sea, más tambores, más cosas así, ¿saben? Y no sé, me encanta. Bueno, que os pareceu o videoclip? Aí rachando capana, A ver, bonito é o primeiro, verdad? O da baile, pero outro é como estamos aquí as Tanxugueiras, temos moita guerra que dar aínda. Estamos aquí as Tanxugueiras e cuidado cos coches. E despois as Tanxugueiras, novas imaxes, o sea, potentísimo. Un coche ardendo, o sea, eu imagino, mas en plan, Tanxus, que vos apetece facer? Elas queimar un coche. Gallego. Por? Galego. Que un coche son se queimou. Real. Ahí lo que me contaron, que no le avisaron a la policía, entonces después llegó la policía y trancó todo. Ay, hubiesen hecho un detrás de cámara, Dios mío. Muiñeira montañesa, nunca vi unha muiñeira tan sincera como esta. Ay, a la 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 la, ay, a la 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 la. Me encanta. Poches falar mal de min, que lo homo con todo, sempre quixen ben e quero a que me deseja no, sempre quixen ben e quero a que me deseja no. Teño unha erva na horta que rebenta polo pé, tamén ti a reventar por decir lo que non é, tamén ti a reventar por decir lo que non é. A ver, eu creo que este é un disco que vai a chegar a incluso as persoas que non estean na música tradicional galega, xa que hai músicas étnicas, un pouco máis, como definir este disco? Pois, eu diría incluso música de un pouco de hip hop, rap e cosas así, non? No directo tamén habrá un reggae, que é composto por Tanxugueiras, e creo que sí, que pode chegar a calquer tipo de persoa, aínda que non escoite música tradicional. Qué chévere. Ese es el reggae. Bueno, o futuro de Tanxugueiras vexo próspero, que pode ter cabida, como dixen antes, en todos os escenarios habidos e por haber, pero bueno, estamos en un momento bastante complicado, que a cultura galega pois non se cuida o que debera, nin a nosa tradición, nin o noso idioma, polo tanto, pois será un futuro que nos costará moito, que traballaremos moito, pero que esperemos que ao longo do tempo pois empecen a cambiar as cousas e as institucións empecen a mirar polo noso idioma e pola nosa música.
Qué lindo, qué lindo. De verdad que se nota que están bastante preocupados porque no se pierda el idioma, chamo. Ojalá que no se pierda. Es triste, ¿saben? Es triste. Porque son tus raíces, de donde tú vienes. Aquí dicen, sois hipnóticas. Qué gran descubrimiento. Os deseo todo el éxito del mundo. Para mí, fuisteis las grandes ganadoras del Benidorm. Seguid así, sobre todo fiel a vuestras raíces, que es lo que os hace únicas. Un abrazo enorme desde Cataluña. Qué lindo, de verdad. Son inglés, viva en Cedeira, ok. Durante más de 15 años tuve que volver a Galicia en 2010 por no trabajar, además repasar, estudiando. Estoy haciendo todo el intento del mundo por entender, pero ahora da lengua, gracias a todos mis amigos que me acompañaron. Amo Galicia. O meu corazón siempre me traerá de vuelta a Galicia. ¡Ay, qué lindo! Su corazón siempre lo traerá a Galicia. O sea, se fue a trabajar, a estudiar. ¡Ay! Una dulzura, enamorada del gallego. Tanto que cuento con el Celga 3. ¿Qué? Cuento con el Celga 3. No sé de qué habla. Conocer a Tanxugueira es lo mejor que he podido descubrir en estos momentos de mi vida. Gracias por no dejar morir las tradiciones. Sois maravillosas. Hacen 3 semanas. Yo les digo una cosa, yo ando también en modo de que, wow, encantada, y cada vez aprendo, sé un poco más de ellas. Y nada, estoy muy agradecida yo. ¿Qué les puedo decir? Que ya yo no les haya dicho? Me encantó mucho haber visto este video, la verdad que sí. Nada, hay canciones que todavía me faltan escuchar, que no conozco. Por ejemplo, el reggae no lo conozco. El Arrurú, mi niño, no sé, algo así. El rock, el rockcito ese que sonó ahí, que buenísimo, se escuchaba buenísimo. ¿Qué más? Obviamente se me va a pasar porque no tengo una memoria fotográfica para nada, más bien tengo memoria de Dory. Sí, yo soy como Dory, así mismo. Nada, gracias, los quiero muchísimo. Gracias por todo el amor que me brindan. Gracias por todas las lindas palabras que me dejan siempre. Muchas gracias. También a las personas que me escriben en Instagram, que me están siguiendo por Instagram, muchas gracias. Por allá tengo más cosas de maquillaje, así que no sé. Como verán, soy maquilladora, entonces, ajá. Nos vemos en el próximo video con más buena música, más buena vibra, más de lo que venga. Los quiero muchísimo. No me voy a cansar de decírselo y nada, agradecida con todo mi corazón. Besitos, nos vemos en el próximo video.